Si Jesús es real, que ponga fin a mi vida esta noche, dijo el líder del narco. Pero colapsó. En las calles de Culiacán, Sinaloa, donde el miedo manda más que la ley y las balas hablan más fuerte que las palabras, todos conocían a León Herrera como el pastor, no porque guiara ovejas hacia verdes praderas, sino porque dirigía hombres hacia la oscuridad, hacia territorios manchados de sangre, hacia masacres que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Su apodo era una burla cruel del destino, un recordatorio amargo de lo que pudo haber sido y nunca fue. Pero León no siempre había sido el hombre que hacía temblar a medio Sinaloa con solo mencionar su nombre. Había un tiempo, tan lejano que parecía pertenecer a otra vida, en que León Herrera había sido monaguillo en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Un niño de ojos brillantes y sonrisa tímida, que cargaba la cruz en las procesiones de Semana Santa, que ayudaba al padre Esteban a preparar el altar, que soñaba con servir a Dios de alguna manera que todavía no comprendía del todo, pero que sentía en el pecho como una promesa. Tenía apenas 17 años cuando conoció a Magdalena en esa misma parroquia. Ella cantaba en el coro, tenía una voz que parecía tocar el cielo, y León juraba que los ángeles callaban cuando ella entonaba el Ave María. Se casaron 2 años después, con la bendición del padre Esteban y toda la comunidad. 3 años más tarde nació Santiago, un niño de risa escandalosa y ojos idénticos a los de su madre. León trabajaba entonces en un taller mecánico. Ganaba poco, pero suficiente. Los domingos iban a misa los 3 juntos, siempre sentados en la tercera banca del lado derecho. Magdalena sostenía la manita de Santiago durante las oraciones, y León sentía que la vida, aunque modesta, era completa. Tenía todo lo que un hombre podía pedir: una esposa que lo amaba, un hijo sano y la certeza de que Dios caminaba con ellos. Todo cambió una noche de octubre, hace ya 15 años. Una noche que León había intentado borrar de su memoria con alcohol, con violencia, con poder, pero que seguía allí, grabada a fuego en su alma como una marca que nunca sanaría. Era miércoles, día de catecismo. Magdalena había llevado a Santiago a la iglesia para su clase de primera comunión. León llegaría después del trabajo para recogerlos, pero esa noche 2 camionetas con hombres armados llegaron a la plaza buscando a alguien, a cualquiera que perteneciera al bando rival. No les importó que fuera día de catecismo, que hubiera niños saliendo de la iglesia con sus biblitas nuevas y sus escapularios benditos. Las ráfagas de AK-47 rasgaron el aire tibio de la noche. La gente corrió, gritó, se tiró al suelo. Cuando el silencio volvió y el olor a pólvora se mezcló con el incienso que todavía flotaba desde la iglesia, León encontró a Magdalena en los escalones del atrio, abrazando el cuerpecito de Santiago, protegiéndolo incluso en la muerte. Ambos tenían los ojos abiertos, como si hubieran visto algo que León nunca podría comprender. El padre Esteban rezó sobre sus cuerpos. La comunidad lloró con él, pero León no derramó una sola lágrima durante el funeral. Miraba el crucifijo que colgaba sobre el altar, ese Cristo de madera tallada que había estado allí toda su vida, y solo sentía un vacío negro y furioso expandiéndose en su pecho. ¿Dónde estabas?, le susurró al Cristo durante la misa de cuerpo presente. ¿Dónde estabas cuando los necesitaban? Salían de tu casa, de rezar en tu nombre, y tú no hiciste nada. No hubo respuesta, solo el silencio de la madera pintada, de los ojos que miraban al cielo sin ver nada. Esa fue la última vez que León Herrera pisó una iglesia como creyente. La siguiente vez que regresó, 3 años después, fue para quemar la camioneta de un rival en el estacionamiento parroquial, como advertencia. El padre Esteban salió a rogarle que respetara la casa de Dios, y León lo miró con una frialdad que heló la sangre del anciano sacerdote. «No hay Dios aquí, padre, solo hay silencio». Los años transformaron a León en otra cosa.
Primero fue sicario, luego jefe de plaza, finalmente señor de un imperio construido sobre ceniza y dolor. El pastor guiaba ahora un rebaño muy diferente: hombres armados, rutas de tráfico, territorios manchados de sangre. Tenía 3 mansiones, 20 vehículos blindados, 100 hombres a su mando y un vacío en el pecho que todo el poder del mundo no lograba llenar. La gente de Culiacán lo temía más que a la muerte misma. Cuando pasaba su convoy, las madres metían a sus hijos a las casas. Cuando entraba a un restaurante, los comensales bajaban la mirada. Nadie pronunciaba su nombre sin antes persignarse, como si invocar a el pastor fuera a convocar al mismísimo demonio. Pero León ya no sentía nada, ni el miedo en los ojos ajenos, ni el poder que ejercía, ni siquiera el placer de la venganza cuando eliminaba a sus enemigos. Solo ese vacío que había comenzado la noche en que Magdalena y Santiago murieron en los escalones de una iglesia, mientras un Cristo de madera los miraba sin hacer nada. Ahora, 15 años después, era Semana Santa nuevamente. La ciudad entera se preparaba para la gran procesión del Viernes Santo, la más importante del año. Desde la madrugada, los devotos habían comenzado a reunirse en la catedral del centro. Venían de todos los barrios, de los pueblos cercanos, algunos descalzos, otros cargando cruces pesadas sobre los hombros como penitencia. El aire olía a incienso, a sudor, a cera derretida, a esa esperanza barata que León había dejado de creer hacía tanto tiempo. La imagen del Cristo crucificado, una talla de casi 2 metros de altura que tenía más de 200 años de antigüedad, había sido sacada del altar mayor. 12 hombres la cargaban sobre una plataforma de madera, avanzando lentamente por las calles, mientras miles de personas lo seguían rezando el rosario, cantando himnos, llorando lágrimas de devoción. León observaba todo desde la ventana de su oficina en el 2º piso de un edificio que controlaba frente a la plaza principal. Tenía un whisky en la mano. Miraba a la multitud moverse como un río humano de fe y desesperación. «Mire nada más, jefe», dijo el chivo, uno de sus lugartenientes más antiguos. Toda esa gente rogándole a un muñeco de palo. León no respondió de inmediato. Observaba la procesión con algo que no era desprecio ni burla, sino una rabia fría y vieja que nunca lo había abandonado. «Prepara la camioneta», dijo finalmente. «Vamos a bajar». El chivo lo miró sorprendido. «Jefe, ¿para qué? Esto no es asunto nuestro. Ahora sí es asunto mío». No ofreció más explicación. Simplemente se puso la chamarra de piel negra, se aseguró de que su pistola estuviera en su lugar y bajó las escaleras seguido por 4 de sus hombres más leales. La camioneta blindada, una Suburban negra con vidrios polarizados, avanzó lentamente hacia la plaza. La multitud, al ver el vehículo, comenzó a apartarse instintivamente. Todos sabían quién viajaba en ese tipo de camionetas. Los rezos se volvieron más nerviosos, más urgentes. «Sigue adelante», ordenó León. «Hasta el templo». El conductor obedeció, abriéndose paso entre la multitud que se dispersaba como agua. La procesión se había detenido frente a la catedral. Los cargadores de la imagen descansaban. El sudor corría por sus rostros. Un sacerdote joven dirigía el rosario por un megáfono. Su voz temblaba ligeramente. La Suburban se detuvo a apenas 10 metros de la imagen del Cristo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el crujir de las velas, el susurro del viento entre las palmas de los árboles. León bajó de la camioneta con una calma que era más aterradora que cualquier muestra de violencia. Sus hombres lo siguieron, manos cerca de sus armas, ojos escaneando la multitud. Pero León solo tenía ojos para la imagen del Cristo crucificado. Caminó hacia ella lentamente, las botas resonando contra el pavimento. Miles de personas lo miraban. Algunos rezaban en voz baja,
Otros se persignaban repetidamente. Una anciana comenzó a llorar, susurrando: «¡Ay, Diosito, protégenos!». León se plantó directamente frente a la imagen. La madera tallada mostraba cada detalle del sufrimiento. Las heridas, la corona de espinas, los ojos levantados al cielo. Era hermosa y terrible a la vez. Una obra maestra de dolor y resignación. Durante un largo momento, León simplemente miró esos ojos pintados. Y en su mente, como una película que no podía detener, vio nuevamente a Magdalena abrazando a Santiago, ambos con los ojos abiertos, ambos muertos en los escalones de una iglesia. Una sonrisa lenta, fría, sin alegría, se dibujó en su rostro. «Así que tú eres el que todos adoran», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que la plaza entera lo escuchara. «El que supuestamente escucha oraciones, el que hace milagros». El sacerdote dio un paso adelante, las manos temblorosas. «Señor Herrera, por favor, este es un lugar sagrado, un momento de... sagrado». León se giró hacia él con ojos de hielo. «¿Cómo era sagrado cuando mi esposa y mi hijo salieron de misa y los masacraron? ¿Ese tipo de sagrado, padre?» El sacerdote bajó la mirada sin palabras. León volvió a mirar al Cristo. «Magdalena te rezaba todos los días. Santiago aprendía tus oraciones. Y cuando más te necesitaban, cuando estaban allá afuera sangrando en los escalones de tu iglesia...». Su voz se quebró apenas solo un segundo, antes de endurecerse nuevamente. «Tú no hiciste nada. Nada». La multitud contenía el aliento. Algunos comenzaron a alejarse, temiendo lo que vendría. León sacó su pistola, una Colt 45 dorada con cachas de nácar, y la sostuvo a un costado. No apuntó a nadie, pero el mensaje era claro: nadie iba a detenerlo. «Toda esta gente», continuó, señalando a la multitud con un gesto amplio, «todos rogándote, llorándote, pidiéndote que los salves de tipos como yo». Se rió sin humor. «Pero tú no haces nada, ¿verdad? Solo cuelgas ahí, mirando con esos ojos muertos». Una mujer anciana, de pelo completamente blanco y espalda encorvada por los años, comenzó a avanzar hacia León. Sus hombres se tensaron, pero ella no representaba amenaza alguna. Llevaba un rosario entre sus manos arrugadas. «Mijo», dijo con voz suave, «no hables así. Jesús te ama. Él no ama a nadie», explotó León. «Si amara, mi hijo estaría vivo. Si amara, mi esposa seguiría cantando en el coro. Pero están muertos, y este muñeco de palo no movió un dedo para salvarlos». La anciana comenzó a llorar en silencio, pero no retrocedió. «Jesús no causa el mal, mijo, pero camina con nosotros en el dolor. Está aquí, ahora mismo, sufriendo contigo». «¿Sufriendo conmigo?». León la miró con incredulidad. «No, señora. Yo sufro solo, como he sufrido estos 15 años». Se volvió nuevamente hacia la imagen, y en ese momento algo se rompió dentro de él. Toda la rabia acumulada, todo el dolor enterrado, toda la desesperación que había tratado de ahogar con poder y violencia, salió en una sola frase que resonó en toda la plaza como un trueno. «Si Jesús es real, que ponga fin a mi vida esta noche». El grito fue tan brutal, tan cargado de dolor y desafío, que varias personas cayeron de rodillas. Otras se cubrieron la boca, horrorizadas. El sacerdote cerró los ojos y comenzó a rezar frenéticamente, pero León no había terminado. Con un movimiento deliberado, levantó su bota y golpeó la base de madera de la plataforma donde descansaba la imagen del Cristo. El impacto hizo temblar toda la estructura. La imagen se tambaleó peligrosamente, los cargadores se apresuraron a estabilizarla. El crujido de la madera resonó como un quejido en toda la plaza, como si el mismo Cristo hubiera gemido de dolor. «¡Lo ven!», gritó León. No pasó nada, porque no hay nada, solo silencio y madera muerta. Sus hombres incómodos querían sacarlo de allí. El chivo se acercó con cautela. «Jefe, ya vámonos. Ya demostró su punto».
Pero antes de irse, León escupió al suelo, muy cerca de la plataforma, y dio la espalda al Cristo con un desprecio que cortaba el aire. «Si existes», dijo sin voltear, «te estaré esperando esta noche». Pero los dos sabemos que no va a pasar nada. Regresó a la camioneta entre un silencio sepulcral. Nadie se movió, nadie habló. Solo cuando el vehículo desapareció por la avenida principal, la vida pareció regresar lentamente a la plaza. Y entonces, de manera casi mística, la anciana que había intentado hablarle se arrodilló frente a la imagen del Cristo. Con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, comenzó a rezar. «Padre, perdónalo, porque está cegado por el dolor. Ten misericordia de él, Señor. Toca su corazón de piedra». Una persona más se arrodilló, luego otra, y otra más. En cuestión de minutos, toda la plaza estaba de rodillas y miles de voces se unieron en oración. No rezaban contra León Herrera, rezaban por él. El sacerdote, con lágrimas en los ojos, levantó sus manos al cielo. «Señor Jesús, tú que escuchaste incluso al ladrón en la cruz, escucha también el grito desesperado de este hombre. Que su desafío se convierta en encuentro, que su rabia se transforme en redención». En algún lugar de esa multitud, una madre apretaba a su hijo contra su pecho y murmuraba: «Ese hombre necesita un milagro más grande que todos nosotros juntos, Diosito. Solo tú puedes alcanzarlo». La procesión no continuó ese día. La imagen del Cristo fue devuelta con reverencia al altar mayor de la catedral. Pero algo había cambiado en el aire de Culiacán. La ciudad entera hablaba del desafío de El Pastor, de su grito blasfemo, de su golpe a la sagrada imagen. Algunos decían que caería fulminado antes del amanecer, otros que no pasaría nada porque Dios ya lo había abandonado. Pero los más viejos, los que habían visto muchos años y muchos milagros, decían algo diferente. Dios no siempre responde como esperamos. A veces, su misericordia se disfraza de algo que parece castigo. León, en su camioneta blindada de regreso a su mansión en las afueras de la ciudad, se servía un trago de una petaca de plata. Sus manos no temblaban. Su corazón no sentía remordimiento. «¿Cree que algo vaya a pasar, jefe?», preguntó el chivo con voz tensa. León rió amargamente. «No va a pasar nada, compa. Nunca pasa nada». Pero en el fondo, en esa parte de su alma que había tratado de matar durante 15 años, una vocecita susurraba: «¿Y si sí responde? ¿Y si esta vez sí hay respuesta?». La apartó de inmediato, la ahogó con otro trago de whisky, la enterró bajo capas de cinismo y rabia. Porque admitir que todavía esperaba una respuesta era admitir que todavía creía, aunque fuera apenas un poco. Y León Herrera no podía permitirse creer. La fe lo había abandonado la noche en que Magdalena y Santiago murieron. O quizás fue él quien abandonó la fe. Ya no importaba. El resultado era el mismo, un vacío negro donde antes había habido luz. Llegó a su mansión cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Era una propiedad inmensa, rodeada de muros altos y cámaras de seguridad. Tenía piscina, cancha de tenis, jardines cuidados por un equipo de jardineros. Todo lo que el dinero podía comprar. Todo excepto lo único que León realmente quería: volver atrás en el tiempo, a esa noche de octubre, y estar allí para proteger a su familia. Sus hombres se dispersaron por la propiedad, tomando sus posiciones habituales de vigilancia. León entró a la casa, una construcción de mármol y cristal que parecía más mausoleo que hogar. El silencio lo recibió, siempre el silencio. Se sirvió otro whisky en un vaso de cristal cortado, se sentó en el sofá de cuero italiano frente a las ventanas que daban al jardín y esperó a que cayera la noche. «Vamos, Jesús», murmuró al aire. «Aquí estoy, te estoy esperando». Las horas pasaron, el cielo se oscureció, las estrellas aparecieron una por una. León bebía lentamente, sus ojos fijos en nada,
su mente vagando entre recuerdos que dolían como cuchillos. Magdalena cantando en la cocina mientras preparaba la cena. Santiago corriendo por el pasillo con una pelota. Los tres acurrucados en el sofá viendo películas los viernes por la noche. Momentos simples, perfectos, irrecuperables. El teléfono de León vibró. Mensajes de sus lugartenientes reportando que todo estaba en calma. Uno de sus contactos en la policía advirtiendo que había mucho revuelo por lo que había hecho esa tarde. Un mensaje de su abogado diciéndole que la iglesia no presentaría cargos, pero que recomendaba mantener un perfil bajo. León borró todos los mensajes sin responder. Afuera, sus hombres hablaban en susurros. Podía ver sus siluetas moviéndose por el jardín, revisando el perímetro. Todos estaban nerviosos. La blasfemia de su jefe había inquietado incluso a estos hombres acostumbrados a la violencia. El jefe se pasó hoy, escuchó decir a uno de ellos. Mi jefa me llamó llorando. Dice que toda la iglesia está rezando por él. Rezando o maldiciendo, da igual, respondió otro. El jefe es el jefe. Si Dios quisiera pararlo, ya lo hubiera hecho. León sonrió con amargura. Hasta sus propios hombres dudaban. Eran casi las 11 de la noche cuando León decidió que era hora de demostrar que tenía razón. Se levantó del sofá un poco mareado por el alcohol y caminó hacia la ventana. Levantó su vaso hacia el cielo oscuro. ¿Lo ves?, dijo en voz alta. No pasó nada. Como siempre, como esa noche cuando Magdalena y Santiago te necesitaban. Tú no haces... El vaso se le resbaló de las manos. No fue que lo soltara. Fue que sus dedos simplemente dejaron de responder. El cristal cayó al piso de mármol y se hizo añicos. El whisky se derramó, formando un charco dorado. León miró sus manos con confusión. Intentó cerrar el puño, pero los dedos no obedecían. Era como si pertenecieran a otra persona. ¿Qué? Quiso dar un paso, pero sus piernas se doblaron bajo su peso. Cayó de rodillas primero, con un golpe seco que resonó en la casa vacía. Intentó apoyarse con las manos, pero los brazos no respondían. El pánico comenzó a trepar por su garganta como un animal salvaje. ¡Chivo!, gritó, o intentó gritar, pero su voz salió débil, estrangulada. ¡Ayuda! Cayó de costado, su cuerpo ahora completamente inerte. Podía sentir todo, el frío del mármol contra su mejilla, el whisky empapando su camisa, los fragmentos de cristal cerca de su cara. Pero no podía moverse, ni un solo músculo le respondía. Sus ojos permanecían abiertos, mirando fijamente la ventana, las estrellas allá afuera, indiferentes a su terror. No, 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 pensaba frenéticamente. Esto no puede estar pasando, no puede ser real. Escuchó pasos corriendo. El chivo entró a la sala con el arma desenfundada, buscando amenazas. Cuando vio a León en el suelo, bajó el arma inmediatamente. «Jefe», se arrodilló junto a él. «¿Qué pasó? ¿Le dispararon? ¿Está herido?» León quería responder, quería gritarle que lo levantara, que llamara a un médico, que hiciera algo, pero su boca no formaba palabras. Solo un sonido gutural, desesperado, salía de su garganta. «¡Llamen al doctor!», gritó el chivo. «¡Ahora!». Más hombres entraron. Voces alteradas llenaron la sala. Alguien intentó incorporar a León, pero él era peso muerto en sus brazos. Sus ojos se movían frenéticamente, lo único que podía controlar, comunicando el terror puro que sentía. El médico privado de la organización llegó en menos de 15 minutos, una eternidad para León, que yacía en el suelo, consciente de cada segundo, atrapado en un cuerpo que se había convertido en su prisión. El doctor lo examinó rápidamente. Presión arterial, reflejos, pupilas. Su expresión se volvió más grave con cada segundo. «Hay que llevarlo al hospital, ya». «¿Qué tiene?», exigió saber el chivo. «No lo sé. No debería estar consciente, pero lo está. No tiene signos de derrame cerebral. No hay trauma visible». El médico negó con la cabeza. «Necesita estudios completos. Esto no es normal».
Lo trasladaron a una camioneta con el mayor cuidado posible. León sentía cada movimiento, cada giro, cada bache en el camino. Su mente gritaba, pero su cuerpo permanecía mudo, inerte. Las palabras, mis palabras en la plaza. El recuerdo llegó con la fuerza de un maremoto. Si Jesús es real, que ponga fin a mi vida esta noche. El terror se mezcló con algo más. Una comprensión terrible, imposible de aceptar. No, no puede ser, no es posible, coincidencia, tiene que ser coincidencia. Pero mientras la camioneta corría por las calles vacías de Culiacán hacia el hospital privado, mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por las ventanas, León Herrera, el hombre más temido de Sinaloa, el que había desafiado a Jesús frente a miles de personas, comenzó a entender que quizás, solo quizás, había recibido exactamente lo que pidió, no la muerte, algo infinitamente peor. Una respuesta. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas con el dolor de haber perdido la fe, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima, cada rabia, cada duda. No importa cuán lejos creas que has caído, Él sigue ahí, esperando. No estás solo. El Hospital Ángeles de Culiacán era una fortaleza de cristal y acero donde los poderosos del narco iban a curarse en privado, lejos de preguntas incómodas y reportes policiales. León Herrera había pagado por alas completas para sus hombres heridos, había financiado equipos de última generación. Ahora llegaba como paciente y las puertas se abrieron sin demora. Lo llevaron directamente a la unidad de cuidados intensivos del tercer piso, un espacio equipado con tecnología que rivalizaba con hospitales de Houston o Los Ángeles. El chivo había hecho llamadas durante el trayecto. El mejor neurólogo de la ciudad ya venía en camino. Un cardiólogo reconocido cancelaba su cena para atenderlo. Un especialista en medicina interna dejaba su consulta privada. León yacía en la camilla de exploración, consciente de todo, pero incapaz de comunicarlo. Sus ojos se movían frenéticamente mientras doctores y enfermeras se movían a su alrededor como fantasmas eficientes. Sentía las manos enguantadas tocando su cuerpo, las agujas penetrando sus venas, las luces brillantes sobre su cabeza. Podía escuchar cada palabra, cada susurro preocupado, cada orden médica. Signos vitales estables, reportó una enfermera. Presión 120/80, frecuencia cardíaca 68, saturación de oxígeno al 99%, pupilas reactivas y simétricas, añadió otro médico, respondiendo normalmente a estímulos visuales. El doctor Méndez, un neurólogo de 50 y tantos años, con fama de ser el mejor de Sinaloa, llegó 20 minutos después. Se lavó las manos meticulosamente y se acercó a León con expresión seria. «Señor Herrera, voy a examinarlo. Si puede entenderme, mueva los ojos hacia la derecha». León movió los ojos desesperadamente hacia la derecha. «Bien, hacia la izquierda», obedeció. «Excelente, está consciente y orientado». El doctor Méndez se volvió hacia sus colegas. «Parálisis flácida aguda de inicio súbito sin pérdida de conciencia. Necesito resonancia magnética cerebral y de columna, electromiografía, punción lumbar, panel metabólico completo, toxicología». «Doctor», el chivo se acercó. «¿Qué tiene? ¿Se va a recuperar?» «No lo sé», respondió Méndez con honestidad brutal. «Esto no encaja con ningún patrón clásico. No presenta signos de evento cerebrovascular, no hay trauma medular aparente, el examen neurológico muestra función cognitiva intacta, pero pérdida total de función motora voluntaria. Es como si su cerebro estuviera perfectamente bien, pero desconectado del resto del cuerpo». «¿Puede ser veneno?», preguntó otro de los hombres de León. «¿Alguien le puso algo en la bebida? Las toxicologías lo confirmarán o descartarán, pero los síntomas son atípicos, incluso para intoxicación.
Trasladaron a León a una suite privada mientras esperaban los resultados de los estudios. La habitación era más lujosa que muchos hoteles, televisión de pantalla plana, sofá de cuero para visitas, vista panorámica de la ciudad. Pero para León era una celda, una prisión de la que no podía escapar. Sus hombres montaron guardia en el pasillo, 4 armados afuera, 2 más en la habitación. El chivo no se separaba de su lado, el teléfono pegado a la oreja coordinando la operación, asegurándose de que ningún enemigo aprovechara la vulnerabilidad de su jefe. «Ya hablé con el Tigre en Mazatlán», le informó a León, aunque sabía que no obtendría respuesta. «Mandó decir que tiene sus territorios seguros, que nadie va a intentar nada. También llamó el Moreno desde Hermosillo, ofrece sus hombres si los necesitamos». León escuchaba todo desde su prisión de carne. Quería gritar que no necesitaba soldados, que necesitaba poder mover aunque fuera un dedo, pero solo podía mirar el techo, parpadear, mover los ojos. Las horas siguientes fueron un desfile interminable de estudios. Lo metieron al túnel claustrofóbico de la resonancia magnética, el ruido ensordecedor retumbando en su cabeza, mientras permanecía completamente inmóvil. Le sacaron viales de sangre, uno tras otro. Le insertaron agujas en los músculos para la electromiografía, midiendo señales eléctricas que deberían estar ahí, pero que llegaban débiles, distorsionadas, como mensajes perdidos en el camino. El doctor Méndez regresó cerca del amanecer con una carpeta llena de resultados y expresión de genuina perplejidad. «Señores», dijo dirigiéndose a El Chivo y los otros lugartenientes, «he revisado todos los estudios 3 veces. He consultado con colegas en Guadalajara y Ciudad de México. Y debo decirles algo que nunca pensé que diría en 30 años de práctica médica». «¿Qué pasa, doctor?» El Chivo se tensó. «Díganos ya». «El señor Herrera está médicamente perfecto». Silencio absoluto en la habitación. «¿Cómo que perfecto?», explotó uno de los hombres. «Está paralizado, no puede ni parpadear». «Puede parpadear», corrigió Méndez, «y puede mover los ojos. Eso indica que algunos nervios craneales funcionan. Pero tiene razón en lo fundamental. Está paralizado de cuello para abajo. Sin embargo, las imágenes cerebrales no muestran lesiones, ninguna, ni hemorragias, ni coágulos, ni tumores, ni inflamación. Su cerebro está impecable». «¿Y la columna?», preguntó el Chivo. «Estructuralmente intacta. No hay fracturas, no hay compresión medular, no hay hernias significativas. La resonancia de columna es la de un hombre sano». «Entonces, ¿por qué no puede moverse?». El doctor Méndez abrió las manos en un gesto de impotencia. «No lo sé. La electromiografía muestra actividad eléctrica mínima en los músculos, como si las señales del cerebro no llegaran correctamente. Pero no hay razón anatómica para ello. Es como si…» Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Es como si su cuerpo simplemente hubiera decidido dejar de obedecer». «¿Qué clase de diagnóstico es ese?». El Chivo estaba furioso. «¿Para esto le pagamos? ¿Para que nos diga que no sabe?». «Comprendo su frustración. Oh, créame, es tan frustrante para mí como para ustedes. He visto casos de parálisis por Guillain-Barré, por mielitis transversa, por toxinas, por trauma. Esto no se parece a nada que haya visto antes. ¿Se va a recuperar?». La voz de El Chivo se quebró ligeramente. «Dígame que se va a recuperar. No puedo prometerles nada. En algunos casos de parálisis inexplicable, los pacientes recuperan función gradualmente. En otros…». No terminó la frase. León escuchaba todo con un terror creciente. Su mente, perfectamente lúcida, procesaba cada palabra. Médicamente perfecto, sin razón anatómica. El cuerpo decidió dejar de obedecer. Dios mío, ¿qué me hiciste?». El pensamiento llegó antes de que pudiera detenerlo. Por primera vez en 15 años, León Herrera había dirigido una súplica mental hacia Dios, y se odió por ello. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó uno de los hombres.
Mantenemos soporte vital, fisioterapia para prevenir atrofia muscular, vigilancia constante, enumeró Méndez. Y esperamos. A veces el cuerpo tiene sus propios tiempos de sanación que la medicina no puede acelerar. ¿Cuánto tiempo? Días, semanas, meses. Imposible saberlo. Cuando los médicos salieron, el chivo se acercó a la cama de León. Sus ojos duros, acostumbrados a la violencia, mostraban ahora algo que León nunca había visto antes. Miedo genuino. Jefe, sé que me está escuchando. Voy a mantener todo funcionando mientras se recupera. Los territorios, las rutas, los negocios, todo va a seguir igual. Nadie se va a aprovechar. Se lo juro por mi madre. León quería decirle que no importaba, que los territorios y las rutas podían irse al diablo, que solo quería poder mover un dedo, rascarse la nariz, tragar saliva sin que una enfermera tuviera que aspirar su garganta. Pero no podía decir nada. El chivo salió a organizar la seguridad, dejando a León solo con una enfermera que revisaba los monitores cada 15 minutos. El silencio de la habitación era roto solo por el pitido constante de las máquinas, el zumbido del aire acondicionado, los pasos lejanos en el pasillo. León miraba el techo blanco, las manchas de humedad formando patrones que su mente buscaba interpretar. Un rostro aquí, una figura allá, cualquier cosa para no pensar en lo que realmente pasaba. Pero era imposible no pensarlo. Si Jesús es real, que ponga fin a mi vida esta noche. Las palabras resonaban una y otra vez en su cabeza como una maldición. Había desafiado a Dios frente a miles de personas. Había golpeado la imagen del Cristo. Había escupido su blasfemia al cielo y ahora estaba aquí. ¿Coincidencia? ¿Castigo divino? ¿Alguna enfermedad rara que la ciencia no podía explicar todavía? León había dejado de creer en Dios hacía 15 años. Había construido su vida sobre la certeza de que el universo era caos, que no había justicia divina, que el poder lo era todo. Pero ahora, atrapado en su propio cuerpo, una duda terrible comenzaba a crecer. ¿Y si había respondido? ¿Y si Jesús realmente había escuchado su desafío y había decidido responder de la forma más cruel posible? No la muerte rápida que León había pedido burlonamente, sino esto: vida sin vida, conciencia sin libertad, existencia sin propósito. No, no puede ser. Los milagros no existen, los castigos divinos no existen. Esto tiene que tener una explicación médica. Pero mientras más lo pensaba, más imposible parecía creerlo. La mañana llegó lentamente. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con tonos dorados. Afuera, Culiacán despertaba. El tráfico comenzaba a fluir. Las campanas de alguna iglesia lejana llamaban a misa de 6. Una enfermera nueva entró para el turno de día. Una mujer de unos 40 años, con rostro amable y una pequeña cruz de plata colgando de su cuello. «Buenos días, señor Herrera», dijo con voz suave mientras revisaba sus signos vitales. «Mi nombre es Rosa. Voy a estar cuidándolo hoy». León movió los ojos hacia ella, el único saludo que podía ofrecer. «Sé que debe estar asustado», continuó Rosa mientras ajustaba la almohada bajo su cabeza con cuidado. «Pero quiero que sepa que no está solo. Voy a cuidarlo bien». Mientras ella trabajaba, León notó que tarareaba algo muy bajo, una melodía que le resultaba vagamente familiar. Le tomó un momento ubicarla, un himno religioso. «Sublime gracia». Rosa se dio cuenta de que él la observaba. «Perdón», dijo con una sonrisa tímida. «Es un hábito. Mi abuela siempre decía que la música es oración en otro idioma». León intentó apartar la mirada, pero Rosa ya estaba cambiando las sábanas con movimientos eficientes. «¿Sabe? Ayer toda la ciudad habló de usted», dijo casualmente, «de lo que pasó en la plaza durante la procesión». Los ojos de León se movieron bruscamente hacia ella. Rosa lo notó y se detuvo. «No lo juzgo, señor Herrera. No soy quien para juzgar a nadie. Pero mi hermana estaba allí, en la plaza, y me contó.
Dijo que nunca había escuchado tanto dolor en la voz de alguien como cuando usted gritó ese desafío. León cerró los ojos con fuerza. No quería escuchar esto. Mi hermana también me dijo algo más, Rosa continuó mientras terminaba de arreglar la cama. Dijo que después de que usted se fue, toda la plaza se arrodilló. Miles de personas, señor Herrera, miles, y todas rezaron por usted. Abrió los ojos nuevamente, confundido. No rezaron contra usted, rezaron por usted, por su dolor, por su sanación, por su alma. La procesión se suspendió ese día, pero las iglesias se llenaron de gente pidiendo por un milagro. Para usted, algo se retorció dolorosamente en el pecho de León. No físicamente, su cuerpo estaba muerto, pero algo en su interior, en esa parte que había tratado de matar durante 15 años, reaccionó a esas palabras. Rosa terminó su trabajo y se acercó a la cabecera de la cama. Muy suavemente tocó su frente con su mano enguantada. No sé qué fue lo que le pasó, señor Herrera. Los doctores dicen que es un misterio, pero yo he trabajado en hospitales por 20 años y he visto muchos misterios. Algunos tienen nombre médico, otros... Se encogió de hombros. Otros solo Dios sabe. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Mi abuela también decía algo más, que a veces Dios nos detiene en seco porque es la única forma de que le prestemos atención, que a veces su misericordia se parece al castigo, pero siempre, siempre es amor. Salió dejando a León con sus pensamientos. ¿Amor? ¿Esto es amor? La rabia comenzó a crecer nuevamente en su pecho. Si esto era un castigo divino, entonces Dios era tan cruel como León siempre había sospechado. Si era misericordia, entonces era una misericordia retorcida que León rechazaba con cada fibra de su ser. Pero había algo más, algo que no podía negar. Por primera vez en 15 años, León Herrera estaba completamente quieto. No podía correr de sus recuerdos, no podía ahogar su dolor en alcohol o violencia, no podía esconderse detrás del poder y el miedo que inspiraba. Estaba atrapado consigo mismo. Y los recuerdos llegaron como una inundación. Magdalena en su vestido de novia, riendo mientras bailaban en la recepción. Santiago dando sus primeros pasos, los bracitos extendidos hacia León. Las 3 bancas del lado derecho de la iglesia. El coro cantando los domingos. La voz del padre Esteban bendiciendo su matrimonio. Y luego, la balacera, los gritos, la sangre en los escalones, los ojos abiertos de Magdalena mirando algo que León no podía ver, el cuerpecito de Santiago inerte en sus brazos. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de León. No podía sollozar, no podía limpiarse la cara, no podía esconder su llanto, solo podía dejar que las lágrimas cayeran una tras otra, empapando la almohada. Lloró por Magdalena, por Santiago, por el hombre que había sido y que había muerto con ellos esa noche, por los 15 años de rabia y violencia, por todas las vidas que había destruido tratando de llenar el vacío que nunca se llenaba. Y en algún momento, sin quererlo, sin buscarlo, un pensamiento llegó desde lo más profundo de su ser. Ayúdame. No fue una oración completa. No fue dirigida conscientemente a Dios. Fue solo un grito silencioso de un hombre completamente roto, completamente solo, completamente desesperado. Y en el silencio de esa habitación de hospital, mientras las lágrimas seguían cayendo, León Herrera comenzó a entender algo terrible y hermoso a la vez. Quizás había recibido exactamente lo que necesitaba, no lo que había pedido, sino lo que necesitaba. La muerte hubiera sido demasiado fácil, demasiado rápida. Esta prisión de su propio cuerpo, lo obligaba a enfrentar todo lo que había estado huyendo. Los días comenzaron a difuminarse uno en otro. Mañanas idénticas, tardes interminables, noches eternas. León existía en un limbo entre la vida y la muerte, consciente de todo, pero incapaz de participar en nada. Sus hombres venían y se iban, reportando operaciones, pidiendo instrucciones que León no podía dar.
El chivo tomaba decisiones en su nombre, manteniendo el imperio funcionando por pura inercia. Pero León ya no le importaba el imperio. Solo quería mover un dedo. Solo quería poder decir una palabra. Solo quería, por primera vez en 15 años, hablar con Dios. No para desafiarlo, no para maldecirlo, sino para preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y en el silencio de su prisión de carne, León esperaba una respuesta que no sabía si llegaría. Pasaron 7 días completos desde el colapso de León, y en ese tiempo, Culiacán se convirtió en una ciudad de susurros. En las esquinas, en los mercados, en las iglesias, todos hablaban de lo mismo. El pastor había desafiado a Jesús y había caído. Algunos lo veían como justicia divina, otros como advertencia. Los más viejos simplemente negaban con la cabeza y decían, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. En el Hospital Ángeles, la rutina se había establecido con precisión militar. El chivo dirigía la seguridad con mano de hierro, cambios de guardia cada 6 horas, revisión de todo el personal médico, restricción total de visitantes no autorizados. La suite privada de León era una fortaleza dentro de la fortaleza. Los médicos seguían desconcertados. El doctor Méndez había consultado con especialistas en Boston, con neurólogos en Barcelona, con investigadores en Tokio. Todos llegaban a la misma conclusión imposible. No había razón médica para la parálisis de León Herrera. Su cuerpo simplemente se negaba a obedecer a su cerebro. Es como si hubiera una desconexión funcional, sin causa estructural, le explicó Méndez a El Chivo durante una de sus actualizaciones diarias. He documentado este caso. Si me permite, me gustaría publicarlo en una revista médica, obviamente sin usar su nombre real. No, respondió El Chivo tajantemente. Nada de publicaciones, nada de prensa. Esto se queda aquí. León escuchaba estas conversaciones desde su cama, donde permanecía inmóvil hora tras hora. Los fisioterapeutas venían 2 veces al día para mover sus extremidades, prevenir la atrofia muscular. Sentía cada movimiento que le hacían a sus piernas, a sus brazos, pero no podía hacer nada por sí mismo. Las noches eran lo peor. Cuando el hospital se quedaba en silencio y solo quedaba el guardia en su puerta y la enfermera del turno nocturno revisando monitores cada hora, León quedaba solo con sus pensamientos, y sus pensamientos eran un tormento. Magdalena, Santiago, la plaza, el Cristo, su desafío. Si Jesús es real, que ponga fin a mi vida esta noche. Reproducía ese momento una y otra vez en su mente. El sonido de su propia voz llena de rabia, el crujido de la madera cuando pateó la plataforma, los rostros horrorizados de la multitud, los ojos pintados del Cristo mirándolo sin parpadear, y luego, horas después, el vaso cayendo de sus manos, sus piernas cediendo, su cuerpo convirtiéndose en prisión. León ya no podía negar la conexión. Era demasiado específica, demasiado inmediata. Había pedido que Dios pusiera fin a su vida esa noche, y algo había terminado. No su vida biológica, sino su vida tal como la conocía. En la 8ª noche, algo cambió. León dormitaba, ese estado extraño entre el sueño y la vigilia que había aprendido a habitar, cuando escuchó voces en el pasillo. No las voces normales de enfermeras o doctores, sino algo diferente. Una discusión. No puede pasar. Órdenes del chivo, solo personal autorizado. Entiendo, hijo, pero no vengo a hacer daño, vengo a ofrecer consuelo. León reconoció esa segunda voz de inmediato, y algo se contrajo en su pecho. El padre Esteban, el sacerdote de su antigua parroquia, el que había bautizado a Santiago, el que había oficiado el funeral de Magdalena y su hijo. No me importa si es el Papa, respondió el guardia. Nadie entra sin autorización del chivo. Entonces llámalo. Dile que el padre Esteban está aquí y necesita ver a León. Hubo un silencio. Luego pasos alejándose. Una conversación telefónica en voz baja. 10 minutos después, pasos regresando. Tiene 5 minutos.
y yo me quedo adentro. La puerta se abrió. El padre Esteban había envejecido en los 15 años desde que León lo viera por última vez. Su cabello, antes negro con hebras grises, era ahora completamente blanco. Su espalda estaba más encorvada. Sus manos temblaban ligeramente cuando ajustó sus anteojos. Pero sus ojos, esos ojos bondadosos que León recordaba de su infancia, seguían siendo los mismos. El anciano sacerdote se acercó a la cama lentamente, como quien se acerca a un animal herido. El guardia permanecía junto a la puerta, mano cerca de su arma, observando cada movimiento. «León», dijo el padre Esteban suavemente. «Hijo mío». Los ojos de León se movieron hacia el sacerdote, y en ellos había una mezcla de emociones tan complejas que el viejo sacerdote tuvo que tomar aliento antes de continuar. «Sé que no quieres verme, sé que probablemente me odias, a mí y a todo lo que represento, pero tenía que venir». Se sentó en la silla junto a la cama, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo. «No he podido dormir desde que me enteré de lo que pasó en la plaza. Y luego esto». León quería cerrar los ojos, bloquearlo, pero su cuerpo no le permitía ni siquiera ese pequeño escape. «¿Sabes qué hice después de que te fuiste ese día?», continuó el padre Esteban. «Después del funeral de Magdalena y Santiago, cuando te vi salir de la iglesia y supe que no volverías. Recé todos los días durante 15 años por ti, León. Cada misa, cada rosario, cada noche antes de dormir. Pedí que encontraras paz, que encontraras el camino de regreso». El sacerdote sacó un pañuelo y se limpió los ojos. «Nunca dejé de rezar por ti, hijo, ni cuando me enteré de en qué te habías convertido, ni cuando escuchaba historias terribles sobre el pastor, ni cuando otros sacerdotes me decían que estaba perdiendo mi tiempo, que estabas más allá de la salvación. Yo sabía que el León que conocí, ese niño que cargaba la cruz con tanto amor, seguía ahí adentro, enterrado bajo todo ese dolor». León sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. No podía parpadear lo suficientemente rápido para detenerlas. Y entonces llegó ese viernes, la Semana Santa. El padre Esteban negó con la cabeza. «Cuando me dijeron lo que habías hecho en la plaza, que habías desafiado a Jesús, que habías golpeado su imagen, León, no voy a mentirte. Mi primer pensamiento fue de horror, mi segundo de miedo por ti, pero mi tercero fue de esperanza». Los ojos de León se abrieron más, confundidos. Esperanza sí, porque alguien que desafía a Dios todavía cree en él, aunque sea para maldecirlo. Los ateos no desafían a Dios, León. Solo los que alguna vez creyeron, los que sienten que fueron traicionados por él, solo ellos tienen esa rabia tan específica. El sacerdote se inclinó más cerca. «Tu desafío fue una oración desesperada disfrazada de blasfemia. Le estabas gritando a alguien que pensabas que no estaba ahí, pero gritarle a Dios es todavía hablar con Dios». «Padre», interrumpió el guardia desde la puerta. «El tiempo. Solo un minuto más, por favor». El padre Esteban tomó la mano inerte de León entre las suyas. León podía sentir el calor, la suavidad de la piel envejecida, pero no podía devolver el apretón. «No sé por qué te pasó esto, hijo. No sé si es castigo, si es prueba, si es misericordia disfrazada. Los caminos de Dios son misteriosos y a veces crueles a nuestros ojos, pero sé esto, Él no te ha abandonado, ni siquiera ahora, especialmente ahora». Las lágrimas de León caían libremente ahora, empapando la almohada. «¿Sabes qué pasó después de que te fuiste de la plaza? La gente se arrodilló, miles de personas, y todos rezaron por ti. No contra ti, León, por ti. Porque vieron en tu grito el mismo dolor que muchos de ellos cargan, porque reconocieron a un hijo de Dios gritando en la oscuridad, pidiendo que alguien le responda». El sacerdote se puso de pie con dificultad. «Voy a seguir rezando por ti, todos los días, y cuando estés listo, cuando puedas hablar nuevamente, espero que me busques, no para que yo te absuelva, eso solo Dios puede hacerlo, sino para que hablemos, como cuando eras niño y venías a preguntarme sobre la fe». Sacó algo de su bolsillo.
Un pequeño crucifijo de madera, no más grande que un pulgar, tallado a mano. Este era de tu hijo. Santiago lo dejó en la sacristía el día antes de esa noche. Iba a devolvérselo, pero nunca tuve oportunidad. Quiero que lo tengas tú. Lo colocó sobre la mesita junto a la cama, donde León podía verlo constantemente. Que Dios te bendiga, León, y que encuentres la paz que tanto has buscado, aunque sea en este silencio forzado. El padre Esteban hizo la señal de la cruz sobre León y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio más profundo que antes. León miraba el crucifijo. Era pequeño, sencillo, con marcas de dedos infantiles en la madera. Santiago lo había sostenido, había rezado con él, lo había dejado en la iglesia pensando que volvería a buscarlo, pero nunca volvió. Algo se rompió dentro de León en ese momento. No físicamente, sino en algún lugar más profundo que los huesos, más esencial que el músculo. Una barrera que había construido con rabia y dolor durante 15 años, finalmente cedió. Dios, Dios, si estás ahí. Ni siquiera sabía qué quería decir. Perdón, ayuda, respuestas. Si esto es tu respuesta a mi desafío, si me tienes aquí por alguna razón, necesito que me muestres qué quieres de mí, porque no puedo más, no puedo seguir así. No hubo respuesta audible, no hubo milagro instantáneo. León siguió paralizado, atrapado en su cuerpo inútil, pero algo había cambiado, algo intangible pero real. Por primera vez en 15 años, León Herrera no estaba huyendo de Dios, estaba tímidamente acercándose. Los siguientes días trajeron una sorpresa que nadie anticipó: la noticia de que el pastor estaba hospitalizado, paralizado, sin explicación médica, comenzó a filtrarse, y con ella algo extraordinario empezó a suceder. La gente comenzó a reunirse afuera del hospital. Primero fueron unas pocas personas, una anciana con un rosario sentada en la banqueta rezando. Luego se le unieron otras. Para el 10º día, había casi 50 personas en vigilia constante frente al hospital, muchas de ellas las mismas que habían estado en la plaza durante la procesión. Rezaban, cantaban himnos, sostenían velas en la noche. El chivo quería dispersarlas, llamar a la policía, alejarlas, pero algo lo detenía. Quizás era el hecho de que no causaban problemas, que no protestaban ni gritaban, solo rezaban. «Es una locura», le dijo a uno de sus hombres. «Están rezando por el jefe. ¿Por qué? Él los ha...». No terminó la frase. Todos sabían lo que León había hecho a lo largo de los años: las familias destruidas, las vidas arruinadas, el terror sembrado. Y aún así, rezaban. Una tarde, Rosa, la enfermera que cuidaba a León durante el día, entró con una expresión peculiar. «Señor Herrera, hay algo que creo que debería saber. Esa gente afuera, los que rezan todos los días...». Hablé con algunos durante mi descanso. León movió sus ojos hacia ella prestando atención. «Muchos de ellos han sido afectados por usted, por sus acciones. Hay una mujer cuyo esposo fue asesinado en una guerra de territorios que usted ordenó. Hay un hombre cuyo hijo fue reclutado forzosamente por su organización y murió en un enfrentamiento. Hay familias que perdieron sus negocios porque se negaron a pagar extorsión». Rosa se sentó en la silla junto a la cama. «Les pregunté por qué están aquí. ¿Sabe qué me dijeron? Que Jesús les enseñó a orar por sus enemigos, que si Dios puede transformar un corazón, vale la pena rezar por esa transformación. Una señora me dijo, si Dios logra tocar su corazón, ¿cuántas otras familias se salvarán de perder a sus seres queridos?». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «No están aquí por usted, señor Herrera. Están aquí por todas las personas que todavía pueden salvarse si usted cambia. Están orando por un milagro que va más allá de su sanación física». León cerró los ojos, el peso de esas palabras aplastándolo. Gente que él había lastimado, orando por él. Familias que él había destruido, pidiendo su redención.
Era demasiado. Era imposible de comprender. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Y entonces, como un susurro en su mente, llegó una respuesta que no venía de él. Porque así es como funciona el amor verdadero. No espera a que seas digno, te alcanza donde estás. León no sabía si era su propia conciencia, su imaginación o algo más, pero las palabras resonaron en su alma como campanas. Esa noche, solo en su habitación, con la ciudad de Culiacán extendiéndose más allá de su ventana y el pequeño crucifijo de Santiago visible desde su cama, León Herrera hizo algo que no había hecho en 15 años. Rezó. No fue elocuente, no fue formal, fue apenas un susurro mental, quebrado y tosco. Jesús, si realmente estás ahí, si realmente me oyes, perdóname, perdóname por todo, por lo que hice en la plaza, por todo lo que he hecho estos 15 años, por todas las vidas que destruí. No sé si merezco perdón, probablemente no, pero si Magdalena y Santiago están contigo, diles que los extraño, diles que lo siento, diles que nunca dejé de amarlos. Las lágrimas corrían por su rostro nuevamente. Y si esto es mi castigo, lo acepto. Lo merezco 1000 veces, pero si hay algo, cualquier cosa que puedas hacer para que yo pueda arreglar, aunque sea una pequeña parte del daño que causé, muéstramelo, por favor. En el silencio de esa habitación, algo imperceptible pero profundo comenzó a cambiar. No en el cuerpo de León, que permanecía tan paralizado como antes, sino en su corazón, que apenas empezaba, a despertar de un sueño de 15 años. El día 22 después del colapso de León amaneció diferente. No había nada objetivo que lo hiciera distinto. El sol salió como siempre. Las máquinas en la habitación pitaban con el mismo ritmo constante. Los guardias cambiaban turnos con la misma precisión militar. Pero León lo sintió en algún lugar profundo de su ser. Algo estaba por cambiar. Había pasado 3 semanas completas atrapado en su cuerpo. 3 semanas de silencio forzado, de introspección inevitable, de enfrentar cada demonio que había estado huyendo durante 15 años. Las noches eran eternas, llenas de recuerdos que antes ahogaba con alcohol y violencia, pero que ahora no tenía forma de escapar. Veía a Magdalena constantemente, no solo el recuerdo de su muerte, sino momentos que había olvidado o enterrado. La forma en que cantaba mientras cocinaba, cómo se mordía el labio cuando estaba concentrada cosiendo, su risa cuando Santiago hacía alguna travesura. Veía a su hijo, no solo el cuerpecito inerte en sus brazos, sino vivo, corriendo, jugando, preguntando 1000 cosas con esa curiosidad infinita de los niños. Y veía lo que se había convertido después de perderlos. Los rostros de las personas que había ordenado matar pasaban por su mente como una procesión macabra. Hombres, mujeres, algunos apenas mayores que Santiago hubiera sido, familias destruidas, negocios quemados, vidas arruinadas por su sed de poder y venganza. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿En qué me convertí? Era casi mediodía cuando entró el doctor Méndez para su revisión diaria, acompañado por 2 residentes y una neuróloga visitante de Monterrey que había venido específicamente para estudiar el caso de León. «Buenos días, señor Herrera», saludó Méndez mientras se lavaba las manos. «Vamos a hacer el examen neurológico de rutina». «¿Doctora Salazar quiere dirigir?» La doctora Salazar, una mujer de unos 40 años con expresión seria, se acercó a la cama con una linterna pequeña. «Señor Herrera, voy a revisar sus reflejos oculares. Siga la luz con la mirada, por favor». León obedeció, como había hecho docenas de veces en las últimas semanas. La luz se movió de izquierda a derecha, arriba y abajo. Luego vinieron las pruebas de sensibilidad, alfileres suaves pinchando sus brazos, sus piernas, su torso. «¿Siente esto?», preguntaba ella en cada zona. «Parpadee una vez para sí, 2 para no». León parpadeaba sus respuestas. Sí, sentía todo. El problema nunca había sido sensorial, sino motor. Luego vinieron las pruebas de reflejos. El pequeño martillo golpeando sus rodillas, sus codos, como siempre, nada. Sus músculos permanecían flácidos, sin respuesta.
Bien, dijo la doctora Salazar. Ahora voy a pedirle algo diferente. Sé que no ha podido mover voluntariamente ninguna parte de su cuerpo, excepto los ojos, pero quiero que intente algo para mí. Concéntrese y trate de mover su dedo índice derecho. Solo el más mínimo movimiento. León había intentado esto cientos de veces en las últimas 3 semanas. Cada día, cada hora casi, trataba de mover algo, lo que fuera, y cada vez nada sucedía. Pero esta vez, por alguna razón, lo intentó diferente. En lugar de empujar con pura fuerza de voluntad, en lugar de tratar de forzar a su cuerpo a obedecer, se rindió. Simplemente pensó, como una súplica silenciosa: por favor, solo un dedo, solo un pequeño signo. Y entonces, tan leve que casi no fue visible, su dedo índice derecho se contrajo. Fue un movimiento minúsculo, apenas 1 milímetro de desplazamiento, pero estaba ahí. La doctora Salazar se quedó inmóvil. Los residentes intercambiaron miradas. ¿Lo vieron?, preguntó con voz tensa. Creo que sí, respondió uno de los residentes. Pero fue tan pequeño. Señor Herrera, dijo la doctora Salazar con urgencia contenida, ¿puede hacerlo de nuevo? Mueva su dedo índice derecho. León concentró toda su atención en ese dedo. Por favor, por favor. El dedo se movió nuevamente, un poco más esta vez, no mucho, pero claramente visible. ¡Lo hizo!, exclamó uno de los residentes. ¡Se movió! El doctor Méndez se acercó rápidamente, su escepticismo profesional luchando contra la esperanza. «Otra vez, señor Herrera, una vez más». León intentó de nuevo. El movimiento fue más pronunciado ahora, claramente voluntario. «Dios mío», murmuró Méndez. Después de 22 días, se volvió hacia los residentes. «Documenten esto. Hora exacta, descripción del movimiento, testigos presentes. Esto es extraordinario». Pasaron la siguiente hora haciendo pruebas. León logró mover, apenas perceptiblemente, también el dedo índice izquierdo. El movimiento era débil, inconsistente, se fatigaba rápidamente, pero estaba ahí. «No hay precedente para esto», dijo la doctora Salazar después de revisar sus notas. «Una recuperación tan súbita después de parálisis flácida completa, sin causa identificable, es médicamente inexplicable». «¿Se va a recuperar completamente?», preguntó el chivo, quien había sido llamado inmediatamente al ver el movimiento. «Imposible saberlo», respondió Méndez. «Esto podría ser el inicio de una recuperación completa, o podría quedarse así. Pero es progreso, es esperanza». Cuando los médicos salieron, el chivo se acercó a la cama de León. Por primera vez en semanas, había algo parecido a una sonrisa en su rostro duro. «Lo logró, jefe. Sabía que lo haría. Es usted demasiado terco para quedarse así». Pero León no sentía triunfo. Sentía algo más. Asombro mezclado con temor. Había rezado la noche anterior, por primera vez en 15 años. Una oración torpe, desesperada, pidiendo perdón y la oportunidad de reparar al menos parte del daño causado. Y ahora, menos de 24 horas después, su cuerpo comenzaba a responder. ¿Coincidencia o respuesta? Los siguientes días trajeron progreso lento pero constante. Primero fueron los dedos, luego pudo mover las muñecas ligeramente. Al 5.º día, después del primer movimiento, logró doblar su brazo derecho unos centímetros. Al 7.º día, podía mover los dedos de los pies. Los médicos estaban perplejos pero fascinados. Documentaban cada mínimo avance, buscando explicaciones en textos médicos y consultando con expertos internacionales. Pero nadie podía explicar cómo un cuerpo que había estado completamente paralizado estaba ahora, gradualmente, despertando. «Es como si las conexiones neurológicas se estuvieran reconstruyendo», dijo el doctor Méndez durante una de sus evaluaciones. «Pero no hay mecanismo conocido para esto. Las conexiones nerviosas no se reconstruyen así, tan rápido». León escuchaba estas conversaciones con una certeza creciente.
Esto no era ciencia, era algo más. La vigilia afuera del hospital había crecido. Ahora eran casi 200 personas, reuniéndose cada tarde para rezar el rosario por León. Cuando los rumores de que había movido un dedo comenzaron a filtrarse, la multitud celebró como si fuera un milagro. Y quizás lo era. Una tarde, Rosa entró con su sonrisa habitual para ayudarlo con la fisioterapia. Pero antes de comenzar, se sentó junto a la cama. «Señor Herrera, ¿puedo preguntarle algo personal?» León parpadeó una vez. «Sí, usted no es religioso. Lo sé, todos lo saben, pero ha estado rezando». Los ojos de León se movieron hacia el pequeño crucifijo de Santiago que descansaba en la mesita. Rosa siguió su mirada y entendió. «Hay algo que quiero contarle», dijo ella suavemente. «Mi hermano era adicto a la heroína. Durante 10 años lo vi destruirse a sí mismo y a nuestra familia. Robaba, mentía, desaparecía por semanas. Mi madre rezaba todos los días por él, pero empeoraba cada vez más». Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Un día, después de una sobredosis casi fatal, despertó en el hospital y me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que mientras estaba inconsciente, había visto una luz brillante, y en esa luz estaba Jesús. No dijo nada, solo lo miró con amor, y mi hermano entendió que tenía que elegir, seguir huyendo o dar el primer paso de regreso. ¿Qué hizo? La voz de León salió como un susurro ronco, áspero por el desuso. Rosa dio un respingo. Era la primera vez que León hablaba en casi un mes. Eligió volver, respondió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lleva 8 años sobrio ahora. Trabaja ayudando a otros adictos. Dice que ese día en el hospital fue su muerte y resurrección al mismo tiempo. León cerró los ojos procesando la historia. «Creo», continuó Rosa, «que a veces Dios tiene que detenernos completamente, quitarnos todo control para que finalmente lo escuchemos, no porque sea cruel, sino porque es la única forma de atravesar todas las murallas que construimos». Cuando Rosa salió para permitirle descansar, León se quedó mirando el techo. Su voz había regresado, débil pero presente. Sus dedos podían moverse. Su cuerpo lentamente despertaba, pero la pregunta que lo atormentaba era ¿para qué? Esa noche, solo nuevamente en la oscuridad de su habitación, León habló en voz alta por primera vez en un mes. «Sé que estás ahí. No sé cómo, no sé por qué, pero sé que esto eres tú». Su voz se quebró. «Me detuviste. Me quitaste todo. Mi poder, mi control, mi capacidad de huir, y lo merecía. Todo lo merecía». Se quedó callado un momento, luchando con las palabras. «Pero ahora me estás devolviendo mi cuerpo, pedacito a pedacito. ¿Por qué? ¿Para qué quieres que lo use?». La respuesta no vino en palabras audibles, vino en un recuerdo, claro como el cristal. El padre Esteban diciéndole: «Están orando por un milagro que va más allá de tu sanación física. Están orando por todas las personas que pueden salvarse si tú cambias». León sintió una certeza instalarse en su pecho como un peso y una liberación al mismo tiempo. No estaba siendo sanado para volver a su vida anterior. Estaba siendo sanado para una vida completamente diferente. «Está bien», susurró al aire. «Está bien. Si me das la oportunidad, si me devuelves mi cuerpo, lo usaré diferente. Te lo prometo. No más violencia, no más destrucción. Solo muéstrame cómo reparar lo que rompí». El silencio que siguió no era vacío. Era lleno de algo que León no podía nombrar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Presencia, atención, amor que no merecía pero que se le ofrecía de todas formas. Por primera vez desde la noche en que Magdalena y Santiago murieron, León Herrera se sintió en paz. 2 semanas después, León podía mover ambos brazos con cierta facilidad. Podía doblar las rodillas. Su voz, aunque todavía débil, era clara. Los fisioterapeutas trabajaban con él 4 horas al día, ayudándolo a reaprender movimientos que su cerebro sabía hacer,
pero que su cuerpo había olvidado. «Es milagroso», le dijo el doctor Méndez una mañana. «Francamente, señor Herrera, su recuperación desafía toda lógica médica. He documentado casos de recuperación neurológica, pero nunca vi nada como esto». «Quizás no todo necesita explicación médica, doctor», respondió León con voz ronca. Méndez lo miró por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Quizás no». El día 43, después de su colapso, León logró sentarse en la cama sin ayuda. Fue solo por unos minutos. Sus músculos temblaban por el esfuerzo, pero lo hizo. El chivo estaba presente y se le escaparon lágrimas que rápidamente limpió, avergonzado. Sabía que lo lograría, jefe. Sabía que volvería. Pero León negó con la cabeza lentamente. «No voy a volver, compa. No como era antes». El chivo frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que cuando salga de aquí, todo va a cambiar». «Jefe, no entiendo». León lo interrumpió suavemente pero con firmeza. «Tú vas a tomar el control de todo. Las rutas, los territorios, los hombres, todo». «¿Qué?» «No, jefe, usted es el pastor, usted...» «Ya no». León miró por la ventana hacia la ciudad que había aterrorizado por tantos años. «Ese hombre murió en esta habitación hace 6 semanas. No sé bien quién soy ahora, pero sé quién no quiero ser». El chivo lo miraba como si se hubiera vuelto loco. «¿Es por lo de la iglesia? ¿Por lo que le pasó?» «Jefe, fue solo mala suerte, una enfermedad rara». «No fue mala suerte». León volvió su mirada hacia su lugarteniente. «Fue una respuesta, la respuesta que pedí». «Está hablando de Dios», dijo el chivo con incredulidad. «Usted no cree en esas cosas». No creía. «Pero estuve 3 semanas completamente paralizado, consciente de todo, sin poder hacer nada más que pensar. Y pensé mucho, compa. Sobre Magdalena, sobre Santiago, sobre todo lo que hice después de perderlos, sobre todas las Magdalenas y todos los Santiagos que yo le quité a otras familias». Se quedó callado, las lágrimas corriendo libremente, y me di cuenta de que me convertí exactamente en lo que los mató. Yo soy la balacera, yo soy el miedo, yo soy la muerte sin sentido. Miró a el chivo directo a los ojos. «Y no quiero serlo más. Jefe, usted está confundido, débil todavía. Cuando se recupere completamente...» «No voy a cambiar de opinión. Esto no es confusión, es claridad. Por primera vez en 15 años veo claro». El chivo se puso de pie, frustrado y asustado. «¿Y qué va a hacer entonces? ¿Meterse a un monasterio? ¿Hacerse sacerdote? La gente no lo va a creer, jefe. Van a pensar que se volvió loco o débil. Y los que esperan cualquier señal de debilidad para atacar van a venir por usted. Entonces, que vengan». León habló con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Ya no tengo miedo a morir. De hecho, si hubiera muerto la noche que lo pedí, hubiera sido más fácil. Pero no morí. Dios me dejó vivo por alguna razón, y voy a pasar el resto de mis días tratando de entender cuál es». El chivo negó con la cabeza y salió de la habitación sin decir más, dejando a León solo. Pero León no se sentía solo. Por primera vez en mucho tiempo sentía que había tomado la decisión correcta, aunque no sabía a dónde lo llevaría. Levantó el pequeño crucifijo de Santiago. Ahora podía sostenerlo entre sus dedos temblorosos. «Magdalena, Santiago», susurró. «No sé si pueden oírme, pero si están ahí con él, quiero que sepan que finalmente entendí. El hombre que los amó no murió esa noche con ustedes. Estuvo perdido mucho tiempo, pero ahora está tratando de volver a casa. Espero que puedan perdonarme algún día». Besó el crucifijo y lo sostuvo contra su pecho mientras cerraba los ojos, durmiendo esa noche con una paz que no había sentido en 15 años. 62 días después de su colapso, León Herrera dio sus primeros pasos temblorosos fuera de la habitación del hospital. Necesitaba un andador y la asistencia de 2 fisioterapeutas, pero caminaba. Sus piernas temblaban con cada paso, sus músculos protestaban después de 2 meses de inactividad casi total, pero lo estaba logrando.
La noticia de su recuperación se había extendido por Culiacán como fuego. Los médicos lo llamaban el milagro médico del año. Los religiosos lo llamaban simplemente milagro. Los escépticos buscaban explicaciones científicas que nadie podía proporcionar. Pero todos coincidían en una cosa. Lo que le había pasado a el pastor desafiaba toda explicación lógica. El día de su alta, prevista para la semana siguiente, llegó antes de lo esperado. León insistió. Ya podía caminar distancias cortas sin el andador, podía vestirse solo aunque le tomaba el triple del tiempo normal y podía alimentarse sin ayuda. Los médicos querían mantenerlo más tiempo para terapia intensiva, pero León fue claro. He estado encerrado suficiente tiempo. Necesito salir. El doctor Méndez finalmente cedió con condiciones. Fisioterapia ambulatoria 3 veces por semana, seguimiento neurológico mensual, asistencia en casa las primeras semanas. Está siendo imprudente, señor Herrera, advirtió. Su recuperación es frágil todavía. Podría sufrir recaídas. Lo sé, doctor, pero hay cosas que necesito hacer, y no puedo hacerlas desde una cama de hospital. La mañana de su salida, León se despertó temprano. Se duchó solo por primera vez en 2 meses, un proceso lento y torpe pero profundamente satisfactorio. Se vistió con ropa simple que el chivo le había traído. Jeans, camisa de algodón, botas cómodas, nada de lo ostentoso que solía usar. Cuando estuvo listo, se sentó en el borde de la cama y miró por última vez la habitación que había sido su prisión y su santuario. En esas 4 paredes, León Herrera, el narcotraficante, había muerto, y algo nuevo, algo que todavía no tenía nombre, había comenzado a nacer. Rosa entró para despedirse, trayendo el pequeño crucifijo de Santiago que León había dejado sobre la mesita. «No olvide esto», dijo con una sonrisa mientras se lo entregaba. «Nunca podría», respondió León, cerrando sus dedos alrededor de la madera tallada. «Rosa, quiero agradecerle, no solo por los cuidados médicos, sino por recordarme que todavía hay bondad en el mundo, por hablarme de su hermano, por rezar por mí. No tiene nada que agradecer, solo titubeó. Solo no desperdicie esta segunda oportunidad, señor Herrera. No todos la reciben. No lo haré, se lo prometo». El chivo estaba esperando en el pasillo con 4 hombres. Habían traído la Suburban blindada, lista para llevarlo de regreso a su mansión. Pero cuando León salió de la habitación, caminando despacio pero por su propio pie, negó con la cabeza. «No voy a casa, compa». «¿Qué, jefe? Necesita descansar, recuperarse en un lugar seguro». «Voy a la plaza, a la catedral». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. «¿A la catedral?», repitió el chivo. «¿A la iglesia? Jefe, ¿está seguro? Después de lo que pasó, precisamente por lo que pasó, necesito ir ahí primero. La gente va a estar ahí. Puede ser peligroso, pueden que estén. Necesito enfrentarlos». El trayecto a la catedral fue en silencio. León iba en el asiento trasero, mirando por la ventana la ciudad que conocía tan bien, pero que ahora veía con ojos completamente diferentes. Cada esquina tenía una historia, cada calle un recuerdo. Pero ya no eran historias de poder, sino de dolor causado. Pasaron frente a un restaurante que León había ordenado quemar porque el dueño se negó a pagar protección. El lugar estaba reconstruido ahora, pero León recordaba los gritos de esa noche. Pasaron por una casa donde una familia inocente había quedado atrapada en un tiroteo entre sus hombres y un grupo rival. 3 muertos, incluyendo una niña de 6 años. Cada imagen era un puñal en su pecho. Cada memoria, un recordatorio de por qué necesitaba hacer esto. Era media mañana cuando llegaron a la plaza principal. Como León esperaba, había gente, muchas de las mismas personas, que habían mantenido vigilia afuera del hospital. Cuando vieron la Suburban negra acercarse, un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud. «Jefe, todavía puede cambiar de opinión»,
dijo el chivo mientras el vehículo se detenía. No tiene que hacer esto. Sí tengo que hacerlo. León abrió la puerta antes de que sus hombres pudieran detenerlo. Salió lentamente, apoyándose brevemente en el marco de la puerta para estabilizarse. Sus piernas todavía eran débiles, pero lo sostuvieron. La multitud lo vio y el silencio cayó como un manto. León Herrera, el pastor, el hombre más temido de Culiacán, estaba parado frente a la catedral donde había blasfemado y desafiado a Dios hacía apenas 2 meses. León comenzó a caminar hacia la entrada de la catedral. Cada paso era deliberado, consciente. Sus hombres lo seguían a distancia, manos cerca de sus armas, escaneando amenazas. La multitud se apartaba a su paso, pero no con miedo. Con algo más: curiosidad, asombro, cautela. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente miraban, tratando de reconciliar las historias del hombre brutal con esta figura frágil que caminaba con dificultad hacia la casa de Dios. Las puertas de la catedral estaban abiertas. León se detuvo en el umbral, su corazón latiendo con fuerza. No había entrado a una iglesia como creyente en 15 años. La última vez había sido para el funeral de su familia. Respiró hondo y entró. La catedral estaba en penumbra, iluminada solo por velas votivas y la luz que entraba por los vitrales. El olor a incienso flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de cera y madera antigua. Había algunas personas dispersas en las bancas, rezando en silencio. León caminó despacio por el pasillo central, sus pasos resonando contra el piso de piedra. Pasó la tercera banca del lado derecho, donde solía sentarse con Magdalena y Santiago. El recuerdo lo golpeó con tanta fuerza que tuvo que detenerse un momento, cerrar los ojos, respirar. Continuó hasta el frente, hasta donde la imagen del Cristo crucificado descansaba nuevamente en su altar, restaurada después de aquel día de Semana Santa. Los ojos de madera pintada lo miraban con la misma expresión de sufrimiento y amor que recordaba de su infancia. León se arrodilló con dificultad frente al altar. Sus rodillas protestaron, su cuerpo todavía débil por los 2 meses de parálisis, pero se mantuvo ahí, de rodillas sobre el frío piso de piedra. Y entonces, con voz quebrada que resonó en toda la catedral vacía, habló. «Perdóname». Fue todo lo que pudo decir antes de que las lágrimas lo vencieran. Lloró como no había llorado nunca, ni siquiera en el funeral de su familia. Lloró por Magdalena y Santiago, por los 15 años perdidos en rabia y destrucción, por todas las vidas que había arruinado, por el hombre que había sido y que necesitaba dejar morir. Perdóname por lo que dije aquí, perdóname por lo que hice. Perdóname por todo lo que destruí tratando de llenar el vacío que dejaron ellos. Su voz se quebró. No puedo deshacer nada de eso. No puedo devolver las vidas que quité. No puedo reconstruir las familias que destruí. Pero si me das tiempo, si me das fuerzas, intentaré reparar lo que pueda. Sintió una mano suave en su hombro. Levantó la vista borrosa por las lágrimas y vio al padre Esteban parado junto a él, los ojos del anciano también húmedos. «Bienvenido a casa, hijo», dijo el sacerdote con voz temblorosa. «Bienvenido a casa». León se derrumbó completamente, apoyando su frente en el piso frío, sollozando como un niño. El padre Esteban se arrodilló junto a él, su mano todavía en el hombro de León, rezando en voz baja. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí, minutos, tal vez 1 hora. Pero cuando finalmente levantó la cabeza, algo había cambiado. El peso que había cargado durante 15 años, aunque no había desaparecido completamente, era más ligero. El padre Esteban lo ayudó a ponerse de pie. «Hay mucho de qué hablar», dijo el sacerdote. «Mucho que sanar, mucho que hacer. Pero lo primero es lo primero. ¿Quieres confesarte?» León asintió, incapaz de hablar. Lo llevaron a un confesionario al lado de la catedral.
León se sentó en la penumbra de madera tallada, separado del padre Esteban solo por una rejilla. Y ahí, en ese espacio sagrado y privado, León Herrera comenzó a confesar 15 años de pecados. Habló de los asesinatos que ordenó, de las familias que destruyó, de los negocios que quemó, de las vidas que arruinó. Habló de su rabia contra Dios, de su blasfemia en la plaza, de cada acto de violencia y crueldad. No escondió nada, no minimizó nada. El padre Esteban escuchó todo en silencio, ocasionalmente haciendo una pregunta para entender mejor, pero principalmente solo escuchando el torrente de culpa y remordimiento que León había estado guardando. Cuando finalmente terminó, exhausto y vaciado, el padre Esteban habló. León, los pecados que has confesado son graves, muy graves. Has causado un daño inmenso, sufrimiento incontable, y las consecuencias de tus acciones seguirán afectando a muchas personas por mucho tiempo. León asintió, esperando el rechazo, la condena que sabía que merecía. Pero, continuó el sacerdote, el Señor es misericordioso con quienes se arrepienten de verdad. No importa cuán profundo hayas caído, su gracia puede alcanzarte. La pregunta no es si Dios puede perdonarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir el resto de tu vida demostrando ese arrepentimiento? Sí, respondió León sin dudar. Sí, padre. No sé cómo, pero sí. Entonces tu penitencia será esta: dedicar cada día que te quede de vida a reparar el daño que causaste. No podrás restaurar todo, no podrás traer de vuelta a los muertos, pero puedes ayudar a los vivos. Puedes usar los recursos que acumulaste en el mal para hacer bien. Puedes ser testimonio de que ningún alma está perdida si realmente busca a Dios. El padre Esteban rezó la absolución, su voz llena de emoción. Cuando terminó, León salió del confesionario sintiéndose más ligero que nunca en 15 años. Afuera de la catedral, la noticia de que el pastor estaba adentro, de rodillas, llorando y confesando, se había extendido. La multitud había crecido. Cientos de personas esperaban, algunos curiosos, otros esperanzados, algunos escépticos. Cuando León salió finalmente, apoyado en el brazo del padre Esteban, el murmullo de voces cesó. Todos lo miraban, esperando. León se detuvo en los escalones de la catedral, el mismo lugar donde Magdalena y Santiago habían muerto 15 años atrás. Miró a la multitud, rostros conocidos y desconocidos, algunos marcados por el dolor que él había causado. No sé qué decir, comenzó, su voz todavía débil pero clara. No hay palabras que puedan expresar mi arrepentimiento por lo que he hecho. Muchos de ustedes han sufrido por mi culpa, directa o indirectamente. Les he quitado seres queridos, les he causado dolor, les he robado la paz. Hizo una pausa, luchando con la emoción. Por 15 años creí que Dios me había abandonado la noche en que perdí a mi esposa y mi hijo aquí, en estos escalones. Pero ahora entiendo que fui yo quien lo abandonó a él. Y en mi rabia y mi dolor, me convertí exactamente en aquello que destruyó a mi familia. Algunas personas en la multitud lloraban, otras escuchaban con expresiones duras, sin perdonar todavía. Hace 2 meses, parado en esta misma plaza, desafié a Jesús. Le pedí que me quitara la vida si era real, y él respondió, pero no como yo esperaba. No me mató, me detuvo. Me quitó todo, mi poder, mi control, mi capacidad de seguir haciendo daño. Y en esa parálisis, en ese silencio forzado, finalmente pude escuchar lo que había estado ignorando por 15 años. Levantó el pequeño crucifijo de Santiago para que todos lo vieran. Este crucifijo era de mi hijo. Murió creyendo en el amor de Dios, confiando en su bondad, incluso cuando la violencia, mi violencia, la violencia que yo perpetué, le quitó la vida. Y yo deshonré su memoria, convirtiéndome en instrumento de esa misma violencia. Ya no más. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo dejar de hacer más daño. Y puedo dedicar lo que me quede de vida a tratar de reparar, aunque sea una pequeña parte, del sufrimiento que causé. Una voz se alzó de la multitud. Una mujer mayor,
con rostro marcado por el dolor. ¿Y cómo vas a reparar que mataste a mi hijo? ¿Cómo vas a devolverme los años que perdí llorándolo? León la miró directamente, sin apartar la vista. No puedo, señora. No hay forma de que pueda. Su dolor es real y es mi culpa. Lo único que puedo ofrecerle es mi arrepentimiento genuino y mi promesa de que haré todo lo que esté en mi poder para que ninguna otra madre tenga que llorar como usted ha llorado. La mujer lo miró por un largo momento, luego negó con la cabeza y se alejó entre la multitud. León no la culpaba. Algunos dolores eran demasiado profundos para el perdón inmediato. Pero entonces otra voz se alzó. Un hombre de mediana edad dio un paso adelante. Yo estaba en la plaza ese Viernes Santo, vi lo que hiciste y estaba furioso. Quería que cayeras fulminado. Hizo una pausa. Pero también vi lo que pasó después. Vi a miles de personas arrodillarse y rezar por ti. Y me avergoncé porque yo solo quería tu castigo, mientras ellos querían tu salvación. El hombre se acercó a los escalones. Si Dios puede perdonarte, ¿quién soy yo para no hacerlo? Pero entiende esto. El perdón no significa olvidar. Significa darte la oportunidad de demostrar que tu cambio es real. Lo entiendo, respondió León, y lo demostraré. No con palabras, sino con acciones. Uno a uno, otros comenzaron a acercarse. Algunos para expresar su dolor y rabia. Otros para ofrecer cautelosamente esperanza, otros simplemente para ver con sus propios ojos si el cambio era real. El chivo observaba todo desde la distancia, su rostro una máscara de confusión y preocupación. Su jefe, el hombre más poderoso del cartel, estaba parado en los escalones de una iglesia, llorando y pidiendo perdón públicamente. Era una locura, era suicidio profesional. Pero también era, de alguna manera, que el chivo no podía comprender completamente, lo más valiente que había visto hacer a alguien. Las semanas siguientes trajeron cambios radicales. León vendió la mansión y la mayoría de sus propiedades lujosas. Con el dinero, estableció un fondo administrado por la diócesis para ayudar a familias afectadas por la violencia del narco. Becas para huérfanos, apoyo psicológico, asistencia médica, reconstrucción de negocios destruidos. Se mudó a una casa modesta cerca de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la misma donde había sido monaguillo de niño. Cada mañana asistía a misa. Cada tarde trabajaba con el padre Esteban en programas comunitarios para prevenir que jóvenes cayeran en el narco. Visitaba hospitales, hablaba con adictos, con pandilleros, con cualquiera que quisiera escuchar su historia. No lo hacía para limpiar su imagen, lo hacía porque genuinamente quería que otros evitaran el camino de destrucción que él había tomado. Le llevó 6 meses recuperarse completamente de la parálisis. Para entonces, todos los especialistas habían abandonado intentar explicarlo médicamente. El doctor Méndez finalmente escribió en su informe final: recuperación completa por medios que exceden el entendimiento científico actual. El padre Esteban lo llamaba de otra manera: un milagro. No todos estaban felices con el cambio de León. Algunos miembros de su antigua organización, ahora liderada por el Chivo, lo veían como traidor. Hubo amenazas, intentos de intimidación, pero León no retrocedió. Había encontrado algo más valioso que el poder: redención. Un año después de su colapso, León estaba en la plaza principal ayudando a distribuir alimentos a familias necesitadas cuando una anciana se acercó a él. La reconoció inmediatamente. Era la mujer que le había gritado el día que salió de la catedral, la madre cuyo hijo él había mandado matar. «Señora», dijo León suavemente, «¿puedo ayudarla en algo?» La mujer lo estudió por un largo momento, su rostro todavía marcado por el dolor, pero con algo más ahora: curiosidad, tal vez el inicio de algo parecido a la paz. «Mi nieto», dijo finalmente, «el hijo de mi hijo que tú mataste. Tiene 13 años ahora,
y está comenzando a juntarse con la pandilla del barrio. Tiene la misma rabia que tenía su padre, la misma que tú tenías. León sintió su corazón contraerse. ¿Quiere que hable con él? No sé si servirá de algo, pero su voz se quebró ligeramente. Pero prefiero intentar todo antes de perder a otro hijo de mi sangre a esta violencia sin sentido. Incluso si eso significa pedirle ayuda al hombre que empezó todo el dolor. Haré lo que pueda, señora. Se lo prometo. 2 días después, León se reunió con el nieto de la mujer, un muchacho de 13 años, con ojos duros y cicatrices recientes en los nudillos. Se sentaron en un parque, bajo la sombra de un árbol. «Mi abuela dice que mataste a mi papá», dijo el muchacho sin preámbulo. «Sí», respondió León sin intentar suavizarlo. «Ordené su muerte, y vivo cada día con ese peso. ¿Y por qué debería escucharte? Porque yo también tenía 13 años cuando mi vida comenzó a desviarse. Porque yo también estaba lleno de rabia y dolor. Y porque maté a muchos hijos de otras madres tratando de llenar el vacío en mi pecho. Pero nunca funcionó. Solo creó más vacío, más dolor». Le mostró al muchacho el crucifijo de Santiago. «Este era de mi hijo. Tenía 7 años cuando murió, asesinado en una balacera exactamente como la que yo ordené que matara a tu padre. Y yo me convertí en aquello que lo mató. ¿Entiendes lo retorcido que es eso?» El muchacho miraba el crucifijo, algo cambiando en su expresión. «Tu abuela perdió un hijo por mi culpa. No quiere perderte a ti también. Y yo no quiero que otro niño crezca sin padre, que otra madre llore a su hijo, que otra familia sea destruida. La violencia solo engendra más violencia. Yo soy prueba viviente de eso. No fue una conversación que cambió todo en un momento. Fueron muchas conversaciones a lo largo de muchos meses. Pero eventualmente el muchacho comenzó a alejarse de la pandilla, a enfocarse en la escuela, a soñar con algo más que venganza. Y cuando su abuela vio el cambio, buscó a León en la iglesia un domingo después de misa. «Gracias», dijo simplemente, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Todavía duele. Probablemente siempre dolerá. Pero salvaste a mi nieto. Y eso cuenta para algo. No me agradezca a mí, señora. Agradézcale a Dios. Yo solo soy un instrumento roto que él está tratando de reparar». La mujer asintió, luego hizo algo que nadie esperaba. Abrazó a León. Fue breve, torpe, pero genuino. «Que Dios te siga dando fuerzas, León. Las vas a necesitar». Tenía razón. 3 años después de su colapso, León Herrera ya no era el pastor, el narcotraficante temido. Era simplemente León, el hombre que había caído tan bajo que solo Dios pudo alcanzarlo, y que ahora dedicaba cada día a demostrar que ninguna alma está demasiado perdida para la redención. Trabajaba incansablemente en programas de rehabilitación, en prevención de violencia, en apoyo a víctimas del narco. Usó cada peso que le quedaba para reparar el daño que pudo. Habló en escuelas, en cárceles, en iglesias, contando su historia sin esconder nada de su pasado oscuro. No todos lo perdonaron. Algunos nunca lo harían, y León lo aceptaba. El perdón de algunos no era suyo para exigir, pero había encontrado algo más valioso: propósito. Una tarde, 5 años después de aquel Viernes Santo que cambió todo, León estaba en la parroquia ayudando a preparar despensas cuando el padre Esteban se acercó. «León, hay algo que quiero preguntarte». «Dígame, padre». «¿Alguna vez te arrepientes de haber hecho ese desafío en la plaza? ¿De haber provocado todo lo que siguió?» León consideró la pregunta cuidadosamente, mirando el pequeño crucifijo de Santiago que ahora llevaba siempre colgado al cuello. «Me arrepiento de la blasfemia, del dolor que causé al hacerlo, pero...» sonrió ligeramente. «Pero no me arrepiento de la respuesta que recibí, porque me dio exactamente lo que necesitaba. Me obligó a detenerme, a enfrentar lo que había sido, a escuchar finalmente lo que Dios había estado tratando de decirme por 15 años. ¿Y qué era eso? Que nunca me había abandonado, ni siquiera cuando yo,
lo abandoné a él, que estaba esperando, siempre esperando, a que yo diera un solo paso de regreso. Y cuando lo di, cuando finalmente le hablé desde ese lugar de desesperación total en esa cama de hospital, él corrió a encontrarme. Como el padre en la parábola del hijo pródigo, el padre Esteban sonrió con lágrimas en los ojos. Has recorrido un largo camino, hijo, y todavía me falta mucho por recorrer, pero ahora camino en la dirección correcta, y eso, padre, eso hace toda la diferencia. Esa noche, León se arrodilló junto a su cama como hacía todas las noches. Rezó por las familias que había destruido, por las vidas que había quitado, por los jóvenes que todavía estaban atrapados en el ciclo de violencia. Y rezó por Magdalena y Santiago, agradeciéndoles por el amor que le habían dado, por el ejemplo de fe que habían dejado, por ser la razón por la que finalmente encontró el camino de regreso a casa. Gracias, susurró al aire, sabiendo que alguien escuchaba. Gracias por no darme lo que pedí. Gracias por darme lo que necesitaba. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido contigo. Se quedó dormido con el crucifijo de Santiago apretado en su mano, en paz con su pasado, agradecido por su presente y esperanzado por el futuro, porque León Herrera finalmente había aprendido la lección más importante. Dios no siempre responde nuestras oraciones de la forma que esperamos. A veces su misericordia se parece al castigo, a veces nos detiene en seco porque es la única forma de salvarnos, y a veces la respuesta más misericordiosa a "quita mi vida" es "no, te la voy a transformar". Fin. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario contando qué fue lo que más te impactó. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más historias de fe y milagros que transforman vidas. Tu testimonio en los comentarios puede ser el aliento que alguien más necesita hoy. Dios te bendiga.